Hola chiquillos, muy buenos días, buenas tardes, la hora en la que estén viendo este video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la clase sobre medidas de dispersión. Esta es una cápsula que va a ser un poco más larga porque necesito que vayamos paso por paso viendo qué es lo que son las medidas de dispersión, porque es sumamente importante que entendamos cómo funcionan para poder posteriormente aplicarlas. ¿Ya? Así que la idea es que esta clase, esta cápsula la vean antes de la clase. Si no, puede que les genere ciertas confusiones. Esto ya es el paso que yo les decía, que va a llegar el momento en que la asignatura se va a hacer mucho más compleja, y hoy ya tenemos una clase que es más compleja, que es más larga. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen. La idea es que ustedes entiendan, que ustedes aprendan. Ese es el norte. Así que comenzamos con la clase. Ya, vámonos entonces a lo que es medidas de dispersión. Imaginemos los siguientes casos, porque quiero que se aprenda desde para qué nos sirve esto, el cómo utilizarlo. Imaginemos los siguientes casos. Primer caso, tenemos los siguientes datos. Tengo 5 sujetos con las siguientes edades: 1, 4, 7, 6 y 90. Si yo calculo un promedio entre estos 5 datos, su promedio vendría siendo 21,6 años. La pregunta que yo puedo hacer acá es: ¿será representativa dicha edad, 21,6 años? Si yo miro los datos, ya llama la atención, entendiendo de que primeramente tengo ningún número prácticamente cercano al 20, y que tengo un número extremadamente lejano al 20, que es el 90. Sin embargo, el promedio es de 21,6. Veamos el caso número 2, donde también vamos a tener 5 sujetos con las siguientes edades: 20, 22, 21, 22 y 21. Y su promedio es 21,2 años, muy similar al promedio anterior. ¿Cuál de los dos será más representativo? Entonces, es aquí donde entran las medidas de dispersión. Ya, la idea con esto es tener una gama de estrategias de medidas de cálculo estadístico que nos sirva para determinar cuál medida es más adecuada, o sea, cuál de los dos datos va a ser el que efectivamente es más representativo, y ahí tenemos que ir viendo cuál de las formas va a ser la más adecuada para hacerlo. El promedio nos va a quedar corto. ¿Por qué? Porque en ambos el promedio es muy parecido. Por lo tanto, como nos queda corto, es cuando tenemos que ya irnos a las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué es lo que son? Son medidas que lo que nos van a hacer es que nos van a ayudar a entregar información sobre la variación de la variable. Ya qué tanto varía esta variable, estos datos, en relación al total de los datos. Y nos van a permitir indicar cómo los valores se van a ir determinando en relación sobre todo a la media aritmética. ¿Ya? Los más utilizados son el rango, los deciles, cuartiles y percentiles, la desviación media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza. La varianza lo dejo al final porque en realidad no se usa tanto por sí sola, pero sí se usa un montón desde la desviación estándar, que la desviación estándar es clave. ¿Ya? Así que vamos paso por paso. El rango. El rango es la primera medición que vamos a hacer, y es una que ustedes ya conocen. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor dato de la variable. Si nos vamos a los casos que ya teníamos, en el caso número 1, los valores se mueven en extremos súper extremos, valga la redundancia. Entre 1, que era el mínimo, y 90, que era el máximo. Por lo tanto, tiene un rango de 89. ¿Ya? En el caso número 2, tengo entre 20 y 22. Por lo tanto, su rango es solamente de 2. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que los valores se mueven en un rango muy pequeño. Por lo tanto, en este caso, en el caso 1, como los valores se mueven en mucho rango, puedo decir que hay mayor dispersión, y que en el caso 2 hay menor dispersión. Sin embargo, su valor es poco representativo. ¿Por qué? Porque solamente se basa en los extremos.
Puede ser de que, por ejemplo, yo tenga un 1, un 90, pero tenga un montón de datos que estén muy cercanos al promedio. Eh, por lo tanto, que quizás no sea siempre lo más representativo posible. Obviamente eso va a afectar, pero no siempre va a ser lo más significativo. Por eso es que tenemos la desviación media y la desviación estándar. Eh, Vámonos a estas medidas que son también consideradas medidas de posición, pero también nos van a servir un poquito para ver la dispersión. Tienen un poquito un rol de ambas, ¿ya? Tenemos los deciles, los cuartiles y los quintiles. Los tres funcionan con una fórmula que es muy muy similar, y lo que ayudan es a poder ubicar ciertos valores. Eh, Son números que van a dividir la sucesión de datos completas, tal como hacía la mediana. En este caso, en el decil, en 10 partes iguales. En el caso del cuartil, en 4 partes iguales. En el caso del quintil, en 5 partes iguales. Y en el caso del percentil, en 99, en 100 partes iguales en realidad. Pero el percentil 100 siempre va a ser, ¿cómo se llama? El máximo, el 100% de los valores. Por lo tanto, son 99 partes. Por lo tanto, en el caso de los deciles, son 9 valores que se van a dividir en el conjunto de los datos ordenados en estas 10 partes iguales. El primer decil va a separar los datos entre el 10% de los valores inferiores y el resto de los datos. El noveno decil va a separar los datos entre el 90% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores. Esto se usa mucho, por ejemplo, en lo que es asignación de becas. Yo creo que todos han escuchado cuando hablan de el cuartil no sé cuánto, el quintil tanto, cuando se asignan becas, ¿ya? Y los deciles se nombran siempre con letras, en este caso, letras de 1, de 2, hasta la de 9. Que se leen como decil 1, decil 2, o primer decil, segundo decil, etc. Los cuartiles, como dije antes, son los que se dividen en 4 partes iguales, por lo tanto, tengo 3 valores distintos. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El primer cuartil va a separar los datos entre el 25% de los valores inferiores y el tercer cuartil entre el 75% de los valores inferiores y el 10% de los superiores. El cuartil número 2 coincide con la mediana. ¿Por qué? Porque es equivalente al 50%. Es decir, la mediana es equivalente al decil 5, al cuartil 2, al percentil 50. Son equivalentes. El percentil son números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes iguales, y es muy similar al porcentaje hasta cierto punto. Solamente que es un orden de los valores, no necesariamente es el porcentaje como tal. Son 99 valores que se dividen en el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales, donde el percentil 1 separa el 1% de los datos inferiores y el resto de los datos hacia arriba, y el percentil 99 separa los datos entre el 99% de los valores inferiores y el 1% de los valores superiores, y se nombran con la letra P. P1, P2 o percentil 1, percentil 2, percentil 99. Entonces, estas medidas se calculan con datos agrupados. Vamos a tener un ejemplo. Se presenta una distribución de edad de 24 usuarios pertenecientes a la sala IRA del CESFAM La Granja. Vamos a ocupar una fórmula que va a ser más o menos única para todas y para todas las medidas, y que vamos a ir modificando de a poquito a un poquito, según la necesidad. En este caso, me pide calcular el decil 4. Ya recordemos que vamos a tener 10 partes iguales, y estas 10 partes iguales vamos a ocupar la cuarta parte. Ya, la fórmula es igual para todo. En este caso, si es decil, vamos a cambiar algunas cositas en relación a la que son la constante según la medida. Que en este caso, como vamos a calcular el decil, ya, lo que vamos a hacer es que nuestra constante según medida va a ser 10. Las constantes son, para los deciles son 10, para los cuartiles es 4, para los percentiles es 100, y aquí me falta, pero para los quintiles es 5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuestro n va a ser el número que vamos a estar buscando.
En este caso, estamos buscando el decil 4, por lo tanto, n va a ser 4. Nuestra frecuencia total va a ser, en este caso, la frecuencia absoluta, que acá tenemos que es 24. Y la constante, la que dijimos que ya se iba a mantener. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso? Primero tenemos que tener obviamente la tabla de frecuencias, donde la tabla de frecuencias en este caso, su total de frecuencias es de 24. Vamos a calcular las frecuencias absolutas y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la fórmula. El decil 4 vendría siendo 4, que viene siendo el n que estamos buscando, por 24, que es el total de datos, partido por 10, que es la constante. Como dijimos, la constante va a ir variando según el caso, el tipo de medida que vamos a estar ocupando. Y en este caso me da 9,6. Ya, ahora, si yo veo acá, yo no tengo ningún 9,6. Entonces, ¿de qué me sirve esto? La medida buscada se va a señalar en la tabla con el valor exacto de la frecuencia absoluta o de lo contrario con el valor que le siga. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si me da 9,6, tengo un 8 y el siguiente valor absoluto es 14. Por lo tanto, nuestro valor absoluto va a estar en el 14. ¿Ya? Por lo tanto, el decil 4 es 14. ¿Ya? Veamos otro ejemplo con los mismos casos. Vamos a calcular el cuartil número 3. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula en este caso? Cuartil 3 va a ser 3, que es el número que estamos buscando, por 24, que es el total de la frecuencia absoluta, dividido por la constante, que la constante en el caso de los cuartiles es de 4. Y eso nos da 18. Y acá tenemos algo distinto, que nos da un valor exacto, que es 18. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro cuartil está acá. ¿Qué significa el cuartil 3? Primero, el cuartil 3 yo sé que está ubicado en el 75% del grupo de muestra, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que este valor es superior al 75% de los datos, pero menor al restante 25% de los datos, ¿ya? ¿Y dónde está el restante 25% de los datos? De aquí hacia abajo. ¿Dónde está el 75% de los datos? De aquí hacia arriba. ¿Ya? Veamos el percentil. En el caso del percentil, como ya habíamos dicho, se mantiene obviamente la misma fórmula, pero ocupamos la constante que es 100. Por lo tanto, acá estamos buscando el percentil 83. ¿Ya? Para el percentil 83 lo que vamos a hacer es calcular lo mismo, las frecuencias que es 24, la frecuencia absoluta, y vamos a decir, percentil 83 va a ser 83 por 24, que es el total, dividido en la constante que es 100. Y eso me da 19,92. ¿Dónde ubico esto? Tengo 18, tengo 20. Aquí está entre medio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que tengo que colocarlo en el inmediatamente superior. Por lo tanto, va a estar en el 20. A pesar que está justo en la mitad y que no es igual a ninguno de los dos, es en el inmediatamente superior. ¿Ya? Por lo tanto, el 20 es el que manda en este caso. ¿Y qué quiere decir esto? Que el percentil 83 es que este valor está superior, o supera, mejor dicho, al 83% de los datos que está de aquí hacia allá y es superado por el otro 17% de los datos que está de aquí hacia allá. ¿Ya? Es más bien una medida de posicionamiento, tal como el promedio, como la moda, como la mediana. ¿Ya? Pero sí nos sirve para poder hacer ciertos análisis que son bien interesantes. En la prueba, la idea es que ustedes puedan determinar ciertos cuartiles, ciertos quintiles, percentiles que ustedes consideren que puedan ser importantes de analizar. ¿Ya? Ahí completa libertad de ustedes para poder elegir cuál va a ser en el trabajo de la EP2. Entonces, lo que acabamos de ver es para datos agrupados. Sin embargo, puede que tengamos datos no agrupados. ¿Ya? Demos el ejemplo. Tengo los siguientes datos. Ya, en este caso hay 16 datos distintos. El primer paso va a ser tener que ordenar los datos. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el cuartil número 2. Por lo tanto, como vamos a calcular el cuartil número 2, vamos a ocupar la fórmula que están acá.
Primer paso, ordeno los datos de menor a mayor, como en la mediana, lo mismo, por lo tanto, ahí están ordenaditos. Segundo paso es que lo que vamos a hacer es que voy a definir si el número es par o impar, al igual que en la mediana. En este caso son 16 datos, por lo tanto, como son 16, sé que es par. Por lo tanto, la fórmula que voy a ocupar es esta. Aplico la fórmula. Número de cuartil. Estoy pidiendo el cuartil número 2, ¿cierto? Q2. Por lo tanto, cuartil número 2, 2 por el n, que es el total de datos, que en este caso son 16, dividido en 4. ¿Por qué? Porque es la constante que se me da por ser cuartil. Y en este caso es 8. ¿Cómo la aplico? ¿Cómo busco el cuartil en este caso? Lo que yo voy a hacer es que voy a buscar el octavo número en la serie de datos ordenados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este caso, 7 es el valor que corresponde al cuartil número 2. Normalmente se usan en datos agrupados, pero de todas maneras es importante que sepan hacerlo tanto en datos no agrupados como en datos agrupados. La desviación media es la media de la distancia de los valores de los datos a la media. Ya, aquí hay que ocupar un concepto que se llama el valor absoluto, que son estos puntitos que se ven ahí. Y que el valor absoluto, básicamente, estos palitos son que yo el valor lo voy a ocupar siempre en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo 1 menos 3, esto va a ser menos 2, ¿cierto? Sin embargo, el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Para evitar que se anulen distancias negativas con distancias positivas. Vamos a ver qué es lo que se hace para que se entienda bien. A ver, primero, vamos a aplicar los mismos casos. Teníamos que los valores de este primer caso eran de 1, 4, 7, 9 y 90. En el primer paso, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el promedio, que en este caso era 21,6. Y en el segundo paso vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo se aplica la fórmula? Vamos a decir 1, que en este caso tenemos el 1 acá, menos el promedio, más 4, que está acá, menos el promedio. Y así sucesivamente. Es decir, es una sumatoria de n menos el promedio. Y eso dividida por el total de casos. En este caso tendríamos toda esta sumatoria dividida en 5. Sabemos que son 5 sujetos. Por lo tanto, nos daría 20,6, porque 1 menos 21,6 es menos 20,6, pero como es con el valor absoluto, 20,6 más 17,6 y así sucesivamente. Y esto nos da 136,8 dividido en 5, me da 27,36. Este valor tiene que ver con la desviación del promedio en relación a los datos del promedio como tal. Es decir, todos los datos se desvían en promedio ese valor. Ahora, ¿me es útil el dato por sí solo? Sí, me dice que están bastante dispersos, considerando que son 5 datos, que hay una dispersión de 27,36, es alta. Ahora, ¿qué me va a hacer más útil todavía? Me va a hacer más útil conocer el valor contra el que yo lo voy a comparar, para saber si es más disperso o menos disperso. Y en este caso, si se fijan, yo aplico el mismo proceso donde el promedio es de 21,2 y hago 20 menos 21,2, eso me da 1,2. 22 menos 21,2 me da 0,8 y así sucesivamente. Y me da una desviación media de 0,64. ¿Ya? Es decir, desde el promedio, en promedio los valores se dispersan en 0,64. Es decir, se dispersan muy poco. Eh, ¿Cómo lo analizo? Ambos casos tienen 5 valores. El promedio de ambos casos es bastante similar. Sin embargo, el caso número 1 tiene una desviación media de 27,36 y el caso número 2 tiene una desviación media de 0,64. Mientras más cercano a 0 el valor, va a decirnos que hay una menor variación. Por lo tanto, en este caso, el caso número 2
es el menos disperso. Un valor que por sí solo es bien particular porque no se usa mucho es la varianza. La varianza está definida como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. En otras palabras, está descrita en chino. Y como está descrita en chino y la idea es que ustedes puedan comprender qué es lo que es, obviamente la vamos a intentar explicar de una forma más simple. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad del cuadrado de una serie de datos respecto a su media. La variabilidad de esta se va a llevar al cuadrado para evitar que sea cero. Y en general como dato no nos va a servir mucho. Ahora, ¿por qué es importante conocer la varianza? Porque desde la varianza es que obtenemos la desviación estándar. Y la desviación estándar sí nos va a servir mucho. Entonces, volvamos a los casos. Teníamos los valores 1, 4, 7, 6 y 90. Si yo calculo la varianza, aquí es muy similar a la fórmula anterior, donde en este caso 1, que tengo acá, menos el promedio, que en este caso era 21,6, y ese valor lo dejo al cuadrado, ¿ya? En este caso, 1 menos 21,6, eso es menos 20,6, y eso yo lo elevo al cuadrado y me da 424,36. Ahí no sé si se ve. ¿Ya? Y así sucesivamente. Voy a ir, como es una sumatoria, voy a ir cada uno de los datos y eso se divide por el total de datos, que en este caso es 5. Y eso me va a dar 1173,84. No me dice mucho, pero ahí vamos a ver para qué nos va a servir. En el caso número 2, hacemos el mismo cálculo donde 20, lo vamos a dejar aquí, 20 menos el promedio, que es 21,2, y nos vamos para acá, y este valor al cuadrado. Por ejemplo, 20 menos 21,2 al cuadrado es 1,44, y así sucesivamente, y si se fijan, el valor me da 0,56. ¿De qué me sirve esto? No de mucho. Por su parte, la varianza no aporta mucho. Sin embargo, sí aporta con lo que es la desviación estándar o desviación típica. La desviación estándar se va a utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general del conjunto de datos. Este es el valor estándar, por eso se llama desviación estándar, ¿ya? Una desviación estándar va a indicar que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media aritmética, mientras que una desviación estándar más alta va a indicar que estos datos se van a extender sobre un rango de valores mucho más amplio. Entonces, ¿cómo se calcula? Más simple que las otras, pero desde las otras, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto, en el caso número 1, que teníamos 1173,84, yo calculo la desviación la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada es 34,26. En el caso número 2, la desviación estándar es de 0,74. Y acá, si se fijan, yo le estoy agregando una unidad de medida, años, ¿ya? Porque estoy hablando de un valor en años. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que desde el promedio, el X, que en este caso, en el caso número 1 era 21,6 si no me equivoco, yo tengo la dispersión de los datos o de los datos desviados en 34 años hacia arriba y 34 años hacia abajo. Es decir, es tremendamente disperso. Si se fijan en estos gráficos, en el gráfico que se ve a la izquierda, acá, el límite mínimo está acá, ¿ya? Y el promedio está acá. Y la mayoría de los datos están en este lugar, pero miren lo que pasa. La edad hay uno que sube extremadamente, ¿ya? Los límites me refiero a la desviación estándar. ¿Y qué quiere decir esto? La desviación estándar coloca límites entre que tengo el promedio, donde tengo hacia inferior menos una desviación estándar y hacia superior más una desviación estándar. ¿A qué me refiero con esto? De aquí hacia arriba tengo más una desviación estándar
y de aquí hacia abajo tengo menos una desviación estándar. Entonces, desde el promedio, acá arriba la desviación estándar era 34,26 en este caso. Entonces, promedio, acá arriba tenía más 34, 34, ¿cuánto era? 26. Me quedó horrible. 26. Y abajo tengo menos 34,26. Si se fijan, es tan extremo que si me paso hacia abajo, incluso llega al número negativo. No puedo tener menos 10 años. ¿Ya? Por lo tanto, es tremendamente disperso este caso. ¿Qué pasa con el segundo caso? Donde el grupo es mucho, mucho más acotado. Si se fijan, la escala, en vez de estar entre menos 20 y 100, está entre 19 y 22,5. Esto, ¿ya? ¿Y qué pasa? La edad, que es la que está en amarillo, está en este grupo. Solamente uno de los valores, que es este, sale de la edad. Tengo un promedio que está más o menos en la zona media y tengo un límite mínimo, es decir, que es desde el promedio hacia abajo menos una desviación estándar, que en este caso la desviación estándar era de 0,74, es decir, menos 0,74, y hacia arriba tengo más una desviación estándar, es decir, más 0,74. Y los valores están más o menos dentro de los límites de la desviación. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Aquí en el caso número 1, los valores son súper dispersos y en el caso número 2, los valores son bastante cercanos, son bastante agrupados. Cuando no tengo valores para poder comparar, por ejemplo, este tipo de gráficos me ayuda un montón a entender cómo se comporta mi muestra y qué tanto se dispersa mi muestra en relación al total de datos. ¿Ya? Y por último, el coeficiente de variación es otro valor que es importante, que hace referencia entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable. Y se expresa en un porcentaje. Si este porcentaje es mayor a 20, se considera que el promedio no es representativo. En este caso, el coeficiente de variación se calcula con la desviación estándar dividido por el promedio. En el caso número 1, teníamos 34,26 de desviación estándar y el promedio 21,6. Por lo tanto, tengo eso, si lo saco como porcentaje, me da 158% de variación. Es decir, varía mucho. En el caso número 2, tengo una desviación estándar de 0,74 y un promedio de 21,2. Es decir, un 0,03 o 3% de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio varía muy poco. Conclusiones, ya que lo hicimos todo en relación a un caso. Si bien ambos casos tienen un promedio similar, las medias de dispersión permiten entender que el caso 1 posee una alta variación y que el promedio no es representativo definitivamente. Y por contraparte, el caso número 2 posee muy poca variación y el promedio es altamente representativo. Entonces, chiquillos, como les dije, la asignatura se vuelve compleja, se va a volver cada vez más enredado esto. Analicen estos datos para que se puedan entender de mejor forma. Los vamos a revisar en clases, obviamente. Y cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Ya? Que les vaya súper bien.